Imagina un ejército que cubre toda la tierra, miles de soldados que esperan impacientes la orden de atacar. 185.000 hombres armados hasta los dientes, sedientos de victoria. Al otro lado, una ciudad pequeña, rodeada de murallas, indefensa. La noche cae y con ella el silencio. Los soldados duermen, seguros de que al amanecer tomarán Jerusalén sin encontrar resistencia. Pero esa misma noche sucede lo impensable. Cuando los primeros rayos del sol iluminan el campamento, lo que encuentran es aterrador. Miles de cuerpos yacen inmóviles. Un silencio sobrecogedor envuelve el campamento. En una sola noche, un solo ángel ha cambiado el curso de la historia para siempre. ¿Quién era este ángel y cómo pudo aniquilar a un ejército entero en un solo acto? Para entender esta historia, debemos retroceder en el tiempo, a una era de imperios temibles y de reyes que gobernaban con puño de hierro. Nos encontramos en Asiria, un imperio tan vasto y despiadado que incluso las tierras más alejadas temblaban al escuchar su nombre. El ejército asirio era una máquina de guerra perfecta. No dejaban sobrevivientes, no mostraban piedad. Todo aquel que osaba enfrentarlos era reducido a ruinas. Sus soldados marchaban como sombras, cada paso asegurando que la conquista estaba cerca, y en ese momento el destino de Jerusalén parecía sellado. La ciudad estaba rodeada, no tenía aliados, ni recursos suficientes para soportar un asedio prolongado. Frente a las imponentes fuerzas de Asiria, esta pequeña ciudad era como una brasa solitaria en medio de la oscuridad. Pero aun cuando todo indicaba que la destrucción era inevitable, algo misterioso comenzó a gestarse. Sennacherib, el rey de Asiria, estaba seguro de que esta ciudad caería como todas las demás. Para él, Jerusalén era solo una pieza más en su colección de victorias. El mundo entero veía a Sennacherib como imparable, casi invencible. Pero en esa noche, algo iba a ocurrir que haría temblar hasta al más poderoso de los hombres. Esa noche, en la oscuridad del campamento asirio, nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Mientras los soldados se arropaban en sus mantas, seguros de su victoria al amanecer, una fuerza invisible comenzó a acercarse, algo más allá de la comprensión humana. La arrogancia de Sennacherib y la brutalidad del ejército asirio parecían imparables. Pero la fe de un hombre, el rey Ezequías de Jerusalén, estaba a punto de desencadenar uno de los eventos más inexplicables y sobrecogedores que el mundo jamás haya presenciado. Jerusalén estaba en peligro, pero la batalla no se ganaría con espadas, sino con una intervención divina. Esta es la historia del ángel de Dios, un ser enviado para ejecutar la justicia y cambiar el curso de la historia. ¿Cómo pudo un solo ángel aniquilar a miles de soldados en una sola noche? Acompáñanos en este viaje de fe, misterio y poder sobrenatural mientras desentrañamos el enigma que dejó a todo un imperio en ruinas. Jerusalén estaba al borde del abismo. Desde los muros el ejército asirio parecía un mar de sombras, una fuerza tan inmensa que podría aplastar la pequeña ciudad en un instante. Los habitantes temían el momento en que los tambores de guerra resonarían contra sus murallas. Pero en el corazón de esta desesperanza había un hombre que aún tenía fe: el rey Ezequías. Ezequías no era solo un rey, era un líder con una profunda devoción. Sabía que no tenía aliados ni ejércitos para enfrentar la marea que se avecinaba, pero también sabía que el Dios de Israel había librado a su pueblo en el pasado. Así que, mientras otros se preparaban para la rendición, Ezequías hizo algo impensable. Se arrodilló y oró.
En su oración no pidió poder militar ni armas. No pidió que Dios destruyera a sus enemigos de forma violenta. Ezequías pidió protección y que Dios defendiera su nombre y su promesa. Él sabía que si Jerusalén caía, no sería solo la caída de una ciudad, sino la aparente derrota del Dios de Israel ante los dioses de Asiria. Ezequías entregó su ciudad y su pueblo en las manos de Dios, confiando en lo imposible. Esa misma noche, cuando el mundo esperaba que el rey de Jerusalén se rindiera o que el ejército asirio avanzara para arrasar con la ciudad, algo extraordinario comenzó a suceder. El rey Ezequías descansó en su fe, pero la noche que cayó sobre Jerusalén no sería una noche ordinaria, porque mientras los hombres dormían, una fuerza celestial se estaba preparando para actuar. Era como si toda la creación contuviera el aliento, esperando el momento en que Dios respondería. Esa noche, el campamento asirio parecía estar sumido en una quietud absoluta. Los soldados dormían, ajenos al destino que los esperaba. Pero en el silencio, algo comenzó a cambiar. Como un susurro en el viento, una presencia invisible descendió sobre el campamento, un mensajero enviado desde lo alto. El ángel de Dios. La Biblia no describe detalles, no habla de armas ni de luchas. Solo menciona una presencia única y sobrenatural, un ángel capaz de desatar un poder más allá de la comprensión humana. Nadie vio nada, nadie escuchó gritos de batalla. Simplemente, mientras los soldados dormían, el ángel de Dios comenzó su misión. No fue una muerte violenta, no hubo lucha ni resistencia. De una manera que nadie puede explicar, la vida fue apagándose en el campamento asirio, como si una fuerza invisible recorriera cada rincón, cada tienda, hasta que el silencio se hizo total. 185,000 soldados, una fuerza que parecía invencible, habían sido derrotados sin levantar una sola espada. Cuando el sol comenzó a salir, el escenario era surrealista. Los exploradores asirios que quedaron despertaron y encontraron un campamento sin vida, un silencio tan profundo que parecía imposible. El ejército más poderoso de su tiempo yacía inmóvil. El orgullo de Asiria aniquilado por un solo ángel en el transcurso de una noche. El rey Sennacherib, que había llegado a Jerusalén con arrogancia y seguridad, se encontró ahora enfrentando lo inexplicable. Su ejército, aquel que había usado para someter naciones, había sido destruido por algo que sus ojos no podían ver y que su mente no podía comprender. Sin entender el poder que se había desatado en su contra, Sennacherib y sus hombres regresaron a su tierra, con el miedo grabado en sus corazones. Esta no fue solo una victoria para Jerusalén. Fue una demostración del poder absoluto de Dios, una respuesta tan directa y contundente que nadie, ni siquiera el rey de la nación más poderosa, podía ignorar. El mensaje era claro. Jerusalén estaba protegida por fuerzas que ningún ejército humano podía desafiar. La intervención del ángel de Dios no fue solo una defensa de una ciudad. Fue un recordatorio de que en los momentos más oscuros hay fuerzas que pueden obrar más allá de lo que el ser humano puede entender. Y mientras los habitantes de Jerusalén despertaban, comprendieron que habían sido testigos de un milagro que el tiempo nunca borraría. Este evento, registrado en las Escrituras, es una de las intervenciones divinas más enigmáticas y sobrecogedoras de la Biblia. En 2 Reyes 19:35 se relata sin rodeos ni detalles adicionales. Y aquella misma noche salió el ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Un relato breve, casi escueto, pero que esconde un misterio profundo. Por siglos,
Este pasaje ha desconcertado a teólogos, historiadores y estudiosos de la Biblia. ¿Quién era este ángel? ¿Fue una fuerza de la naturaleza enviada por Dios o un ser celestial con poderes inconmensurables? Y aún más desconcertante, ¿cómo pudo ejecutar semejante acto de poder sin que nadie lo viera, sin que se escuchara un solo grito de batalla? En la Biblia, los ángeles son descritos como mensajeros, seres de luz y de poder, capaces de aparecer y desaparecer en un instante. Pero este ángel no era cualquier mensajero. La Escritura no lo llama por nombre, no menciona su apariencia ni sus métodos. Solo se sabe que fue enviado para cumplir una misión que desafía cualquier lógica humana. Algunos estudiosos creen que este ángel era un ser de una categoría especial, quizás un arcángel encargado de intervenir solo en los momentos más críticos para el pueblo de Dios. Otros sugieren que se trató de una manifestación directa del poder de Dios, actuando de forma inmediata y letal. Pero lo que sí queda claro es el mensaje. Cuando Jerusalén parecía indefensa, una fuerza invisible y poderosa estaba dispuesta a protegerla. La Biblia guarda múltiples relatos de ángeles interviniendo en la historia humana, pero este relato destaca por su simpleza y su fuerza. No es un relato de palabras largas, sino de acciones precisas, de una fuerza que no deja rastros visibles, pero cuyo impacto es eterno. Pero entonces, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué un solo ángel para salvar una ciudad? Para muchos, este relato no es solo un hecho aislado, sino una prueba de que el destino de ciertas ciudades y pueblos parece estar bajo la protección directa de Dios. Es un recordatorio para todas las generaciones. Cuando parece que todo está perdido, puede surgir una ayuda inesperada y a menudo incomprensible. Lo que sucedió aquella noche en el campamento asirio ha dejado una marca profunda en la historia de Jerusalén y en todos los que han oído esta historia. El ángel de Dios no solo trajo la victoria, trajo una promesa de protección y cuidado que va más allá de los ejércitos y de las armas. Este evento bíblico nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe y la intervención divina. Mientras el sol se elevaba sobre un campo de silencio, los sobrevivientes asirios huyeron con un miedo profundo en sus corazones. Y la historia de un solo ángel enviado a defender Jerusalén sigue viva hasta hoy, como un testimonio del misterio y la majestad de lo divino. Este acto de destrucción divina plantea una serie de preguntas. ¿Qué clase de poder fue necesario para que un solo ángel pudiera aniquilar a 185,000 soldados en una noche, sin que nadie escuchara ni viera nada? Desde hace siglos, los expertos intentan descifrar el misterio detrás de este evento. ¿Fue un fenómeno natural o un acto sobrenatural más allá de nuestra comprensión? Algunos interpretan este relato como una manifestación directa del poder de Dios, un evento sobrenatural en el que el ángel no necesitó de violencia física o armas, sino que empleó una fuerza invisible que escapa a toda lógica humana. Es como si la presencia del ángel absorbiera toda la vitalidad de aquel ejército de forma silenciosa y absoluta. En la tradición bíblica, los ángeles no son simplemente mensajeros, son fuerzas poderosas, protectores y ejecutores de la voluntad divina. Pero este ángel en particular desafía las descripciones comunes de los seres celestiales. No se sabe si apareció con forma humana, como en otros relatos bíblicos, o si fue simplemente una presencia invisible que recorrió el campamento, invadiendo el espacio con un silencio mortal.
Hay quienes han intentado explicar este evento a través de la ciencia. Una teoría sugiere que una plaga o enfermedad pudo haber sido el arma invisible que causó la muerte de tantos en tan poco tiempo. Quizás, dicen algunos, Dios usó la naturaleza misma como instrumento para defender a su pueblo. Pero esta explicación, aunque intrigante, no logra capturar completamente el impacto y la precisión de lo que sucedió aquella noche. Por otro lado, la tradición mística y apocalíptica describe a los ángeles como seres multidimensionales, capaces de afectar el mundo físico de maneras que los humanos no podemos comprender. En textos antiguos y en relatos apócrifos se habla de ángeles que pueden hacer que el tiempo se detenga, que pueden controlar las fuerzas de la naturaleza y manejar energías que el ser humano ni siquiera es capaz de imaginar. Algunos creen que el ángel enviado aquella noche no era cualquier ángel, sino uno de los más poderosos, como el arcángel Miguel, el protector de Israel, o incluso un ángel cuyo nombre no ha sido revelado, un ser que actúa en silencio en las sombras de la historia. La posibilidad de que Dios enviara a un ser de tal poder y misterio solo aumenta la solemnidad y el peso de este relato. Es un recordatorio de que en los momentos más oscuros puede surgir una fuerza que desafía las leyes de la física y de la razón. Este ángel, con su sola presencia, envió un mensaje claro. No hay ejército, por poderoso que sea, que pueda resistir el poder de Dios cuando Él decide intervenir. Este acto, que desafía toda lógica humana, nos invita a ver más allá de lo visible, a contemplar la posibilidad de un poder que opera en un nivel que no podemos ver ni entender completamente. Nos recuerda que lo divino puede actuar en cualquier momento y de cualquier manera, y que lo que ocurrió aquella noche en el campamento asirio sigue siendo un enigma eterno. El relato del ángel de Dios que destruyó al ejército asirio en una sola noche no es solo una historia de victoria o de poder. Es una lección que trasciende el tiempo y que ha resonado a través de las generaciones. ¿Qué significa realmente este suceso? ¿Qué lecciones podemos extraer de un evento tan misterioso y solemne? Esta historia se ha convertido en símbolo de la intervención divina en los momentos críticos. Ha inspirado a generaciones a mirar más allá de las circunstancias visibles y a confiar en que, cuando el mundo parece estar en su contra, puede haber una fuerza más grande que se mueve en las sombras, protegiendo y guiando. El mensaje de esta historia va más allá de una batalla o de una victoria. Nos habla de la protección de Dios, del poder de la oración y de la fuerza de la fe en la adversidad. Pero también nos recuerda que hay misterios que nunca seremos capaces de entender completamente. Dios, en su infinita sabiduría, decide cómo y cuándo actuar, y sus métodos a menudo escapan a nuestra comprensión. Jerusalén, la ciudad que sobrevivió gracias a un milagro, sigue en pie hasta hoy, como un testimonio vivo de esa intervención divina. Sus muros y calles han sido testigos de incontables batallas, de tiempos de paz y de guerra, pero también de esperanza, de fe y de la constante creencia de que algo más grande siempre está cuidando de ella. Y así como Jerusalén fue protegida, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas, nuestras propias batallas, y nos recuerda que, a veces, la ayuda puede llegar de formas que no entendemos, de una presencia silenciosa y poderosa que obra más allá de nuestros sentidos. El ángel de Dios que destruyó al ejército asirio nos deja con una promesa, que incluso en nuestros momentos de mayor debilidad, cuando parece que no hay esperanza, hay una fuerza que nos escucha, que nos ve y que puede actuar de maneras que no esperamos. Quizás no siempre en la forma que deseamos,
pero siempre en el momento preciso. Al final, la historia del ángel de Dios es más que un relato de victoria. Es una metáfora de la resiliencia humana, de la capacidad de superar obstáculos y de creer en lo imposible. Nos recuerda que, sin importar cuán grandes sean las dificultades, siempre hay espacio para el milagro, para la intervención inesperada que puede cambiarlo todo. Gracias por ver mi video hasta el final. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga.